Hola, ¿me escuchan? Sí, Buenas, ¿me Diego. escuchan? Sí, sí. Buah, la mitad la tengo hecha, ahora falta que se vea, porque recién se veía, pero no me escuchaban, entonces tuve que salir. Ahora estamos viendo el PowerPoint, pero así completo, digamos, sin pantalla. Claro, Tenés que ir a la presentación, sí, sí, Eduardo. sí, Yo. sí, pero esperá, no me apuré que me querés acá, bueno, tengo que minimizar para poder acá, apretando F5, ahí está. Ahora, No, todavía no. Debe estar cargando, pero no. sí, pero la macana es que yo no los veo a ustedes. Ah, acá los estoy viendo. Ah, ¿será que tengo que desenchufar esta otra pantalla? Porque tengo dos pantallas. No me... no, 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 te saltea. Tengo que iniciar con esto. Ahora, Sí, ¿qué, qué ven ahora? 6/5/25. Habitar, construir ciudad. Perfecto. Pantalla completa. Buenísimo. Bueno, gente, lástima que, bueno, que no estamos en el taller porque este, esta tormenta de ideas que va a ser esta exposición tiene mucho que ver con varias cuestiones que andan rondando la actividad en este momento en nuestro taller, pero que también tienen mucho que ver con la facultad, con los talleres de gran porte en los cuales hemos trabajado mucho, varios de los integrantes de esta cátedra. En el viaje a San Pablo también tiene bastante que ver, aunque no vamos a ver ninguna obra de San Pablo. Y bueno, y obviamente tiene fundamentalmente que ver con esta cuestión del habitar, construir ciudad, con la cual hemos titulado el desarrollo de la unidad temática, del trabajo práctico. Y también, me parece importante decirlo, tiene bastante que ver con lo que planteó Julio Arroyo los otros días en el taller. Y tiene una intención que viene después de relacionar, así en este contexto, la exposición. Por eso elegí empezar con esto de ciudad, espacio público y vivienda colectiva, que fue el título que él había elegido, y empezar diciendo que esta tríada, por llamarlo de algún modo, es un contexto de escala macro en el cual el espacio público, y tal como él lo planteó, tiene muchísimo que ver con la ciudad, con la configuración, con el proyecto de ciudad. Y entonces, la intención de esta exposición es bajar, entre comillas, la escala y vincularnos rápidamente con el tejido urbano. Es decir, la escala sería espacio público y arquitectura. Ahí dice la ciudad y lo público y la arquitectura. Parece un juego de palabras, pero no lo es tanto, porque las decisiones, en gran medida, incluso las decisiones urbanísticas, se toman desde determinados espacios y se toman en función de convicciones también y del conocimiento que cada uno va adquiriendo. Por lo tanto, en el caso de ustedes, nosotros lo que intentamos, yo personalmente en esta clase, es abonar ese conocimiento, abonar a esos procesos en los cuales, y también dicho esto muy en términos conceptuales y generales, lo público en la ciudad depende de decisiones que son políticas, pero que para nuestro caso vamos a utilizar la definición de lo político como herramienta proyectual urbanística y bajando la escala en el taller, en un estudio profesional, en obras de arquitectura, esas decisiones son nítidamente de términos proyectuales, aunque tienen mucho que ver en ambas escalas. Y lo otro que quiero aclarar es que he preferido reemplazar la cuestión de la vivienda social en sí misma por
la idea del tejido. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque el tejido abarca a lo residencial, si bien lo residencial es el rasgo distintivo del tejido urbano. Nosotros hablamos mucho del lleno y vacío, del entramado, del amanzanamiento, del parcelamiento, de la vegetación, etcétera. Pero me parece que la cuestión del tejido no solamente termina abarcando y fundamentalmente abarcando a lo residencial, sino también a los equipamientos, que son en muchos casos los nexos entre el espacio público y los proyectos que nosotros hacemos. Y reforzar esta cuestión de la idea del tejido urbano, de cómo vemos el tejido urbano prácticamente como un organismo. Y eso tiene que ver con lo biológico. Nosotros usamos muchísimos términos que vienen de la biología y obviamente tienen que ver con lo orgánico. Rápidamente, en unas primeras diapos, lo que me interesaba era reforzar aquella cuestión de las decisiones políticas en términos de políticas urbanas, políticas urbanísticas, arquitectónicas y decisiones con una fuerte matriz en una concepción contemporánea del espacio público. Esto es Barcelona, esto es eh, cómo con este tipo de, esta fuerza en la decisión política urbanística se confina, en este caso, y en varios, en la ciudad entera, podemos decir, al tránsito vehicular y se amplía la base de sustentación del espacio público para la gente. Algunas imágenes realmente son sorprendentes. Esto es una bocacalle del ensanche histórico de Cerdá en Barcelona. Esto no es un render, esto tampoco. Esto es una calle de cualquier barrio de la ciudad. Y para ir haciendo traslaciones y no quedarnos en un contexto que parece global y que parece inalcanzable y demás, uno por ahí los invitaría a pensar en una ciudad llena de pozos como la nuestra y falta de vitalidad como la nuestra, ¿qué estamos esperando para hacer esto? En vez de seguir invirtiendo dinerales en recomponer pavimento que es simplemente para el auto. Y esta imagen realmente además de agradable, sorprende porque esto es un lugar, como puede haber varios en Barcelona, pero que tuvimos la oportunidad de caminarlo bastante porque era el momento que nosotros volvíamos a donde estábamos alojados. Y estos pibes todas las tardes tienen un partido de fútbol en esta Boca Calle. Y por ahí uno ve pasar de vez en cuando algún auto que no es privado, que tiene autorización, los pibes se corren, ambulancias, por ejemplo, o ese tipo de cosas, o proveedores, y el auto pasa. Bien, otro espacio urbano en una ciudad del centro norte europeo, en este caso peatonalizado hace mucho tiempo, y como para ir entrando también en la cuestión de la vivienda, porque no la vamos a soslayar, por más que vamos a hablar preferentemente del tejido y de los equipamientos, pero la vivienda va a estar muy presente también como constitutiva fundamental del espacio urbano y además como motivo del proyecto que tenemos que hacer en este momento. Este lugar que fue peatonalizado hace bastante y que lógicamente en una ciudad importante es reemplazado el vehículo en esta plaza, el plato volador que se ve ahí es una salida de subte. Pero lo sorprendente también de este lugar es cómo en una época determinada de la historia reciente de la arquitectura, alguien se animó a hacer esto. Esto debe ser de los 60, 70, confieso que no me interioricé en autores y demás, porque la idea de esta pequeña introducción de la charla es más motivarlos a ustedes que darles una clase a libro cerrado, ¿no? Lejos de eso. Sí, este espacio es sorprendente porque uno puede entrar, puede circular. De hecho, aquí se ve la explanada de acceso, ¿no? Y se ven cómo se ingresa por esta escalinata y el resto está como cualquier
proyecto residencial urbano destinado a espacios comerciales y demás. Es decir, no se puede entrar por cualquier lado acá, pero sí se puede entrar. No hay barreras, no hay guardias, no hay rejas, no hay pozo de cocodrilo, etcétera. Y de eso también me interesa mucho eh, profundizar en esta charla en términos de límites. Vamos a hablar mucho de límites y vamos a hablar mucho de implantación. Y en este caso, este lugar se recorre, es casi, digamos, una cuestión de algo que parece un plato volador, porque los espacios están rotados, andás a saber cómo son los pisos ahí adentro, pero es casi medieval en términos de lo que es el tejido, ¿no? En términos de lo que es constitutivo del espacio urbano. Acá se ve claramente y rápidamente cómo el espacio se atraviesa y uno llega a un pequeño recorrido costanero que hay en este lugar. Incluso es recorrible por cualquiera, por eso ahí se ven grupos de gente y demás. Y volviendo a la plaza, al gran espacio absolutamente peatonalizado, nos encontramos con este monstruo de Herzog y de Meuron, algo muy intrigante, muy particular. Yo antes de recorrer este lugar lo creía estimulante, después tengo mis dudas. Estos son viviendas, esto es un Edu, arco, ¿sí? perdón, te voy a corregir, ese edificio me tocó analizar en teoría crítica el año pasado y es del estudio MBRDB. MBRDB. Muy buena corrección. Me los confundo, ¿eh? Quiero aclarar a los de Meuron y compañía con los otros. Creo que son todos nórdicos, de ahí de nórdico no de Escandinavia, sino son todos holandeses, creo que por ahí viene mi Justamente, confusión. de la ciudad. Entonces, este complejo, lo que han hecho esta gente es disponer las viviendas como una especie de mega arco, es decir, los cuadraditos que ustedes ven son viviendas, eh, y dentro, como una especie de gran caparazón, han hecho un mercado. Es decir, esto es un edificio cerrado, acá el espacio público está limitado. Claramente, acá hay un entrar y un salir, hay una no diría que es barrera porque no lo es, porque también es de ingreso libre, pero tiene otra connotación totalmente diferente y está enfrente del edificio que vimos antes y habrá 3, 4, 5 décadas lo sumo entre ambos, ¿no? Ambos icónicos, tenemos que decir. Y insisto con esto, digamos, a recorrer, pero no de manera preferente los centros de producción cultural europeos o de otra índole, pero también vamos a venir a nuestros barrios, y este es un edificio en cualquier barrio de Buenos Aires, que lo que sorprende es que tampoco tiene rejas y mantiene un criterio de implantación de hace unos fácilmente 5 o 6 décadas atrás, ¿no? Entonces, bueno, llegamos acá, esta imagen, y en esto voy a hacer mucho énfasis, es de un taller que se hizo en la facultad, quizá probablemente el taller más grande que nos ha tocado asistir a los integrantes de esta cátedra que venimos dando vuelta de aquel entonces. Esto fue en el año 2009, o Arquisur 2009, y lo traigo a colación por dos motivos. Primero, porque Arquisur 2025 se vuelve a hacer en nuestra FADU. Hay tiempo, estos eventos son en octubre, pero claramente nuestro taller va a tomar parte de esto y parte, digamos, vital, importante. Estos eventos nosotros, no somos nosotros, la pedagogía completa de la arquitectura dice que quizá haya gente, haya alumnos y alumnas que aprendan más en estos 3 días que en 3 años de carrera, porque son realmente intensivos, se convive mucho y demás, pero además, la segunda cuestión por la que voy a hacer mención de vez en cuando a este taller y a algunas otras actividades, como el caso del taller nuestro, es por la presencia de este señor, del doctor Paulo. Nosotros tuvimos el honor de recibirlo a Paulo Méndez de Rocha en aquel Arquisur 2009, y como la arquitectura paulista que vamos a visitar tiene mucho que ver, muchísimo que ver con Paulo, se me ocurrió, y para que toda esta tormenta de ideas
tenga una mínima estructura, que, bueno, y que la intención que me llevó a juntar todo esto se denote y que les sirva a ustedes utilizar tres o cuatro conceptos de Paulo de cuando recibió el Pritzker. Fue un discurso notable, eso fue 3 años antes que esto, fue en 2006. Y entonces, en base a tres consignas, llamémosle, que de él, vamos a intentar establecer este hilo conductor de esta charla. La primera es esta. Leanla. Yo tengo la pantalla media tapada, así que me va a costar. No sé si alguien la puede leer por mí. Le agradezco. Hola, ¿me escucha? Sí, dice, la ciudad es la gran construcción colectiva de la humanidad. Es patrimonio común. Todo espacio es público por naturaleza. No hay espacio verdaderamente privado, porque incluso la casa más íntima está determinada por la estructura de lo público, las calles, las leyes, la historia compartida. Bueno, qué definición, ¿no? No hay espacio privado, prácticamente. Para ejemplificar esta primera etapa, esta primera fase de la charla, vamos a utilizar ejemplos locales. Es decir, y claramente vamos a estar hablando de políticas públicas urbano-arquitectónicas. La ciudad y la construcción de lo público, es decir, el escenario, lo que nos abarca, lo que nos contiene. Y la construcción de lo público desde la vivienda social se manifiesta en nuestros grandes barrios. Voy a intentar no hacer valoraciones y sí entrar en cuestiones que tienen que ver con el nudo de esto que es ciudad, espacio público, vivienda social, en términos de cómo en estos barrios, en cada uno de estos barrios, se determinó originariamente el destino, la funcionalidad, la forma de apropiación, fundamentalmente de acceso, de vinculación entre ese tejido residencial y el espacio público y este a su vez con la ciudad, y cuáles fueron los resultados que en cada uno esto ha generado. Em, y lamentablemente en el Pozo sucedió esto, es decir, hay una turización de ese espacio público. Incluso una de estas construcciones creo que es la capilla del Pozo. Y bueno, claramente acá estamos ante digamos, una emergente no deseada en la cual la realidad se llevó puesto el espacio público. Entonces, lo que tendremos que empezar a analizar desde aquí es cuáles son esas decisiones proyectuales incluidas en otras decisiones urbanísticas de políticas públicas, en las cuales los proyectistas, quienes hayan pensado el desarrollo de esto y demás, se equivocaron, porque claramente se equivocaron. Las Flores, que es una ciudad en sí misma, con 11.000 habitantes, es un proyecto de otra época, es una década, década y media, tirando a dos, porque es progresivo en el norte de la ciudad, un conjunto de viviendas. El espacio público tiene otra vitalidad, tiene otra configuración, incluso otro tipo de preservación, fíjense la vegetación y demás. Y hay una valoración que en este caso sí hay que hacer de la flor, que es, por ejemplo, la variación de densidad. Esta idea de la nueva ciudad, esta foto histórica es muy interesante. Imagínense esto hace 50, 60 años en la ciudad, ¿no es cierto? Torres mezcladas con planta baja y tres niveles, es decir, hay una mistura, hay una vitalidad, volviendo a la cuestión del tejido, de lo orgánico, de lo vital, ¿no es cierto? Que denota en las flores otra concepción del espacio. Me interesaría mucho, si alguien quiere como Facu acotar, consultar, que vayan quedando algunos, fijados algunos criterios, ¿no es cierto? Fundamentalmente lo que es la determinación a partir de un programa que básicamente son viviendas, pero que también
atienden al equipamiento que necesita una nueva ciudad como esta y cuáles son las diferencias y cuáles políticas pueden haber sido más eficaces unas que otras. El Centenario, que es contemporáneo del Pozo, es de finales de los 70, principios de los 80, con su lógica intempestiva, con su lógica de salvo por los accesos que hay que reconocer, que varios de ellos son peatonales, es decir, acá hay solo dos calles vehiculares, que son las principales, el resto es todo peatonal, pero queda confinado el espacio urbano en relación al espacio propio del conjunto. ¿Mm? Esto podría vincularse con la imagen que muy atinadamente trajo Julio, un edificio bastante feo en Madrid, pero en el cual dio mucha tela para cortar, ¿no? Ahí está la concepción de este tipo de proyectos, la época, y ahí está la resultante, ¿no? Incluso, por ejemplo, contando con áreas verdes significativas a su alrededor, el conjunto no propuso ningún tipo de diálogo. La referencia a Aldo Rossi es fundamental y bueno, esto forma parte de una clase de otro tipo en la cual vinculamos la noción, digamos, o la idea matriz del centenario con el cementerio de Módena, proyecto de Aldo Rossi de la misma época. Bueno, por último, este proyecto, Julio lo mostró también, a mí lo que me interesa es intentar dejar en claro la disquisición que hay entre lo que dijimos al principio, es decir, ciudad, espacio público, arquitectura. En este caso, el espacio público estaba dado, pero como un soporte importante a partir de la recuperación de todo la playa de Santa Fe Cambios, transformada en parque, a partir de la recuperación de la Redonda, lo que faltaba en este lugar es densidad, vitalidad. Con lo cual, lo que nosotros hicimos en ese momento es aprovechar los terrenos que están al este del parque para a partir de los cambios normativos que hubo, que se produjeron en la época que nosotros estuvimos en la oficina de planeamiento, la generación de proyectos de alta densidad en lugares estratégicos, y esto es perfectamente transmisible hoy día a la situación de la estación Belgrano, por ejemplo. Entonces, estos planos son del año 2008. Se empieza a pensar en el amanzanamiento este que ustedes están viendo debajo de la imagen, el cul-de-sac, en fin, bueno, lo que ya hoy día es conocido, y estas son las elucubraciones que se hacían en la oficina de las mega posibilidades que existían en aquel entonces en estos terrenos, con una simple rezonificación en un distrito de alta densidad, ¿no? No me voy a detener en el dibujo, por eso después vamos a colgar la clase, porque acá hay datos que sería deseable que ustedes manejen, ¿no? Estamos hablando de miles de metros cuadrados. Si estamos comparando, no, me voy a detener 2 segundos en esto por lo siguiente. Es decir, nosotros estamos comparando en este bosquejo, que ni siquiera es digamos, arquitectónico, sino que es una pauta, podemos llamar, los barrios que vimos anteriormente con las posibilidades de este lugar. Estamos hablando en una especulación máxima de 1.900 viviendas, es decir, 150.000 metros cuadrados. Esas torres tienen un poquito más de 20 pisos, es decir, que cada torre tiene unas 180, 190, 200 viviendas, y esto hubiera posibilitado alojar ahí una cantidad importantísima de gente, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de 10.000 personas, que es el caso de Las Flores, por ejemplo, y no es mucho más, no hubiera sido mucho más grande que el Pozo o que el Centenario. Bueno, esto sí ya pasa al modelo, esto no me acuerdo, creo que Julio mostró algunas de estas, y el modelo lo que tuvo en su momento de significativos, que fue tomado por Procrear, que era un programa de financiación nacional de vivienda social, y fue tomado a pie juntilla. Obviamente era imposible financiar edificios de 200 departamentos en esa condición, entonces se baja un poco la densidad sin resignar mucho. Acá estamos hablando de 200 viviendas por manzana,
lo cual arrojaría cerca de 900 viviendas una vez completado esto en el lado este del Parque Federal. 900 viviendas son 3.600 personas, con lo cual se garantiza, además de, el pulmón importante que es y cómo es convocante, la vitalidad de este lugar y la calidad de vida en estos espacios. Bueno, estas son fotos de las primeras etapas de la obra y vamos a la segunda fase de la exposición. Ya decididamente venimos nos metemos en la cuestión del espacio público y el tejido, la vivienda colectiva, eh, y del proyecto urbano como construcción de lo público aún en esta escala. Nuevamente la cuestión del tejido, reemplazar la cuestión de la vivienda social por el tejido. Acá me detendría para decir que al menos en la primera clase que tuvimos con ustedes y en el grupo nuestro de quinto, hemos visto que se soslaya inicialmente la cuestión de los equipamientos. Y déjenme decirles que eso es un error. Lo manifestamos ese día con Carlitos ¿y por qué es un error? Porque claramente los equipamientos son fundamentales como nexos, son fundamentales en la implantación, son fundamentales en los lugares donde no hay límites. Entonces, suponer que nosotros vamos a poder resolver el conjunto de viviendas y luego en algún lado destinar algún lugar al equipamiento es un error. Es un error de arranque, de concepción incluso, en términos de lo que son las decisiones, ¿no? Porque a veces las decisiones proyectuales, no digo a veces, en gran medida las decisiones proyectuales prosperan o no prosperan en función de las convicciones y de la mirada integral que todo proyectista tiene que tener. Y acá viene la segunda frase de Paulo. Se refiere a su país, en un país como el nuestro, Brasil, de dimensiones continentales y desigualdades profundas, la arquitectura tiene una deuda con la transformación social. El territorio es un derecho, no un privilegio. Y vamos a volver a recorrer algunos edificios que para nosotros son muy caros, ¿no? Por ahí, hoy día, esto ya se vería como un edificio, no sé, ustedes dirán, me gustaría escuchar su opinión, pero esta Smithson Plaza no es ni más ni menos que el Economist. The Economist es un diario inglés que es quizá uno de los 3, 4, 5 diarios más prestigiosos del planeta, que en la década del 60 contrata a unos muy jóvenes Allison y Peter Smithson para hacer su sede en uno de los barrios céntricos más tradicionales de Londres. Y estos tipos, en vez de hacer un edificio, hacen esto, hacen un conjunto urbano en el cual vamos a ver todos los atributos que luego siguieron a este proyecto. Muy probablemente este sea el primer proyecto que está planteando un tejido propio en el cuerpo arquitectónico y desde el cuerpo arquitectónico. Entonces esto se desagrega en 4 edificios que lo componen de distintas alturas. Claramente la torre va en la esquina. Si ustedes se fijan a la izquierda, queda bloqueada la torre, como es lógico, ¿no? Hacia la calle, las zonas de servicio y demás. Pero luego se va amigando esta torre en particular y el conjunto en general con la ciudad y con la vivencia peatonal. Entonces sucede esto. Dando la vuelta, además de los desniveles de la calle, lo que se va aprovechando es una especie de zócalo urbano, el cual es de totalmente libre acceso. Acá no hay rejas, ni las va a haber. Incluso los edificios, ustedes van a ver que varios de ellos tienen galerías, como en este caso. En otros, esto es el edificio original del diario, que es un edificio de corte neoclásico, en el cual ellos prefieren forrarlo con este muro sumamente neutro, pero dejan aquí 2 instancias dentro de la plaza, de la Smithson Plaza hoy día, para que este espacio urbano también dé paso a ese lugar, ¿no? Y acá uno circula libremente, absolutamente libre.
Excepto, fíjense acá, se nota claramente el desnivel, es decir, aquí nosotros tenemos un plano noble que hacia la calle más importante, que está de aquel lado, está más a mano, son pocos los escalones y por acá estaba la rampa, y a donde corresponde, y ya tenemos un nivel de despegue, el conjunto se cierra claramente. Nuevamente volvemos a hablar de límites y de implantación. Dos cuestiones que es fundamental tener en claro en los primeros esquicios en los cuales nosotros, ustedes en este caso, se aproximan a un problema de diseño. Acá se ve la plaza, es un lugar que no es fácil de fotografiar porque es un lugar comprimido también, en cierta forma tiene esa constitución medieval, ¿no? Del recoveco, del recorrido apretado. Pero realmente, bueno, esto en su época fue un hito. A partir de acá desaparece, entre comillas, ¿no? Esto sería muy largo explicar ahora, pero bueno, ustedes lo estudiarán en las historias o ya lo habrán estudiado. Es decir, en la década de finales de los 50 y los 60 se produce la crítica al movimiento moderno desde los herederos del propio movimiento moderno, y ahí viene el Tintín, vienen los Archigram y demás. Dos edificios emblemáticos en Sudamérica, insisto con esto, no nos vamos a detener solamente en los grandes ejemplos de los centros culturales del planeta. El de la izquierda está en Brasil y está en Río, ya lo hemos visto, lo hemos mostrado desde la cátedra, y el de la derecha está en Bogotá. Son procesos que no son exactamente contemporáneos, habrá una década de diferencia entre cada uno, pero tienen mucho que ver con esta cuestión de la implantación, de los límites, de la concepción a partir de la crítica al movimiento moderno, pero una crítica absolutamente constructiva, porque toman un montón de elementos del movimiento moderno. Tanto Raidi en Río como Salmona en Bogotá, incluso habían sido personas que habían estado integradas. Salmona trabajó con Le Corbusier en su propio estudio, con los maestros del movimiento moderno. El conjunto Pedregullo es un conjunto el cual está insertado en una ladera, en una zona centro-periférica, podemos decir, de Río, y que aprovecha mediante este puente, acá se ve la persona entrando, una especie de ingreso baricéntrico en altura, por el cual se genera un gran espacio también de libre acceso, por el cual yo accedo al lugar y puedo subir a las viviendas que están en la parte superior o bajar a las que están en la parte inferior. La cuestión del programa, la cuestión del contexto, son todos elementos neurálgicos en estos ejemplos. Es decir, acá estamos hablando de vivienda social, estamos hablando de una época en la que ya se empezaba a percibir esta expansión anárquica de una mega ciudad como Río, y la condicionante topográfica que no es menor, el déficit al cual hay que atender, y esta gente venía también de colaborar en algunas oficinas, concretamente la esposa de Reidi, que era la que dirigía la oficina de vivienda y urbanismo de Río en ese momento, venía de experimentar la cuestión de la reconstrucción inglesa de la posguerra, vaya tema, ¿no? Países devastados. Este es el programa, es un programa mixto por excelencia, es decir, tiene de todo: escuelas, lavanderías comunes, espacios sociales, gimnasio, salud, lavadero central, etcétera. Y estamos hablando de un edificio muy grande para un predio de 50.000 metros cuadrados, es decir, acá estamos hablando de 5 hectáreas, 570 familias, densidad media, ¿no? Bueno, Eduardo, perdóname que te sí, corte. Volvé a la sí. imagen anterior. No obstante, los 50.000 metros cuadrados de predio, las 600 familias y el programa, fíjense lo que es la huella de lo construido sobre el verde, y eso, o sobre el predio, sobre el terreno. Y eso se ve en las fotos, tanto sea si ustedes entran al Google Earth y se meten en el barrio a mirarlo, el programa no pavimenta el predio. No lo pavimenta y no lo horizontaliza. Eso también, cuando hablamos de implantación, es fundamental, reconocer el soporte,
pero en términos espaciales, no bidimensionales. Ahí a la izquierda, en chiquito, esa foto después la vamos a ver más grande, está lo que evidencia lo que acaba de comentar Griselda. Y acá empiezan a notarse, espero que empiecen a notarse los elementos que van complementando las cuestiones de los límites, de la implantación y demás, como es fundamentalmente el agrupamiento, la selección de una tipología, la selección de una estrategia para circular en este lugar, la calle en altura originaria de la unidad de habitación. En este caso, dejo al criterio o a la opinión de ustedes decir si esta calle en altura digamos, y lo voy a decir con todas las letras, es mejor o peor que la de la unidad de habitación, teniendo en cuenta que esto es un balcón al paisaje urbano y al paisaje natural, ¿no? Bueno, todos esos elementos, insisto con esto, la intención de esta exposición es tratar de que ustedes los fijen, los internalicen, al menos que no los soslayen. Acá se ve el corte, en los planos que están a la derecha, el inferior es el corte, fíjense el respeto por lo natural, acá no se horizontalizó prácticamente nada en este terreno. Se entra incluso como estrategia por la parte superior del lote a las viviendas y se destina la parte inferior a los equipamientos, ¿no? De manera que aquí también estamos hablando de una concepción en relación a lo urbano, de vuelta al tejido como respuesta a la idea de ciudad que tiene el proyectista, ¿no? Estas son las plantas, más detalladas, nuevamente el corte a la izquierda, las calles en altura, que en estos casos son semi públicas. Acá hay una categoría, como la define Paulo, hay una categoría espacial. Se recorre un espacio que va llegando a las viviendas y va desagregando la cantidad de gente y que tiene filtro, un tamiz, como es el caso de los ladrillos perforados. Y bueno, esto es el conjunto que además resiste muy bien el paso del tiempo, visto desde la base de sustentación y ese vínculo con la ciudad, ¿no? Y nos queda una lección, es decir, si las políticas urbanas basadas en buenas ideas arquitectónicas hubieran prevalecido, en esto es nítido que la ciudad de la izquierda es muy superadora, absolutamente superadora de la realidad de la derecha. Eduardo, espera, ¿Sí? déjalo al anterior, déjalo. Sí, me encantaría que algunos de los que están escuchando, alguna de las que están escuchando, pueda decir en qué sentido es superador lo de la izquierda a la derecha. Al margen de que el proyecto de la izquierda sea un proyecto de firma. Supónganse que ahí hubiera una tira simple y no hubiera esa belleza. ¿En qué sentido superador? ¿Cuál sería la ¿Cómo característica? densifica el uso de la vivienda en un espacio concreto? Claro, y al densificar, Facundo, ¿qué es lo que genera? ¿Qué es lo que permite? A mí me parece que, bueno, en primer lugar, liberar el espacio para el verde, que es el contraste más grande que existe entre las dos imágenes. Y después, bueno, cómo la parte hace al todo también. Eso me parece que, Sí, Facu, bueno, pero lo que dijiste al principio es fundamental y lo que dice también Facundo. Uno podría decir a la derecha que la parte hace al todo. Es una sintaxis de agrupamiento, son cubitos uno sobre otro y punto. Pero la diferencia nítida es el espacio público. A la derecha no hay espacio público, es todo espacio privado, ¿no? Al margen de que no haya planificación y que no haya verde, o sea, no haya sombra, y en la misma ciudad, con el mismo calor, etcétera, es la ausencia de espacio colectivo, la ausencia de espacio público. Eso sería. Y, y no, y ahí seguimos. Pero vos dijiste Facundo y agarró el micrófono Angeletti Son los dos y Facundo. estaba hablando el jugador de River, que a mí me interesa Pero mucho son los dos su opinión. Facundo, perdón. Mesa y Angeletti, son dos Ah, Facundo. es No, un chiste. eh, iba para Está mí. bien, está bien, está bien. Facu, el otro Facu.
¿Me puede repetir la pregunta, profe? No, lo que decía es que vos la habías empezado y al mencionar a Facundo agarró el micrófono el otro Facundo, que quería que vos No es termines que yo, tu intervención. Todo bien, todo bien. Está bien, está bien. Bueno, Las Torres del Parque es un conjunto más contemporáneo, por llamarlo de algún modo, porque esta arquitectura de los 60 ya tirando fines, principios de los 70 fue icónica. Incluso esto impacta en términos formales, en términos de decisiones, determinaciones proyectuales en toda Sudamérica, quizá con la excepción de Brasil, que no hace uso tanto del ladrillo, pero en la Argentina esto fue sumamente representativo de líneas arquitectónicas que hicieron ciudad, como caso de el más nítido es el Tobo Díaz en Córdoba. Eh, pero claro, digamos, está la marca del original. eh, Como dije, Salmona es un tipo con una personalidad muy fuerte. Incluso hay anécdotas que lo ubican discutiendo y duro con el maestro y medio como ido del estudio de Le Corbusier entre gallo y medianoche. Pero bueno, eso sería como para tomarnos un cafecito o algo más fuerte al margen de esta charla. Pero sí es importante decir que esta ciudad, que bien podría estar en cualquier lado del planeta, venía respondiendo, como tantas otras, a los cánones de ya el post-movimiento moderno, llamémosle estilo internacional, ¿no? El vidrio, el prisma, como digo, es decir, edificios y sectores urbanos completos que bien podrían haber estado en cualquier otro lado del planeta. Y Salmona lo que hace es plantarse y contradecir esto en términos de sus determinaciones político-urbanísticos, arquitectónicas, y parte de ideas que son sumamente innovadoras en su época, como es el caso de los trazados generadores, de las tipologías. Hay una explotación al máximo de los agrupamientos tipológicos que ya vienen de la calle en altura, del Tinten en general, y que reaccionan contra esta cuestión del prisma consolidado, del acero, el vidrio, el hormigón, etcétera. Y hay dos cuestiones acá que son fundamentales. La integración al entorno, absoluta, absoluta, con, obviamente no es solo integrar, sino potenciar lo que sucede en el entorno. ¿Por qué? Porque el espacio de soporte donde se implanta esto es absolutamente abierto y es libre al tránsito de todo el público, no solamente de la gente que vive aquí. Y esto está en un lugar neurálgico de Bogotá, que si esto hubiera sido de otra manera, esa implantación hubiera sido en gran medida perjudicial para la dinámica del lugar en el que esto está implantado. Hubiera sido una barrera, claramente. Acá se puede ver de lo que estamos hablando. La implantación además se da en un lugar en el cual la preexistencia de una plaza de toros ahí que se alcanza a ver a la derecha en la foto de la izquierda marca una pauta geométrica bastante fuerte y si ustedes se fijan en el dibujo planta de techo de la derecha van a ver cómo esos trazados generadores tienen que ver con esa impronta de la persistencia, por acá la parte superior, no sé si se ve en mi cursor, una escalinata al tipo de la Piazza España de Borromini, porque es ascendente y que tiene incluso un carácter barroco, ¿no? Pero todo este espacio, todo esto que se ve acá, es absolutamente libre. Cualquiera puede circular por ahí, aún, insisto, no viviendo en el lugar. Eso, lógicamente, tiene un correlato en las adopciones tipológicas, porque los departamentos forman parte de este criterio de la matriz de tramas reguladoras, de responder al círculo, pero no necesariamente con curva,
Porque fíjense que en gran medida las unidades de vivienda son rectas. Lo que sí, la maestría de Salmona deja evidentemente en claro es que la vocación es que el agrupamiento denote esa voluntad de juego en términos de prácticamente que sería metafórico de una corrida de toros, ¿no? Y bueno, y vamos al espacio que nos convoca, que nos interesa ahora, que es ese plano de implantación, la vegetación nuevamente, los comercios, en este caso, tiene mucha vida este lugar, eh, el equipamiento, las fuentes, las luminarias y todo, el piso, la determinación del plano de piso en este caso es fundamental. Y las escalinatas, como decíamos, ¿no? Y la vegetación, bueno, favorecida por el trópico, por la ubicación geográfica del conjunto. Y otro concepto fundamental, que es que para Rogelio Sarmona era inaceptable la privatización del espacio público entre las torres. Es decir, acá hay una decisión política de este hombre. Y cuando digo política, lo digo en todo el sentido, aplicado a nuestra disciplina, obvio. Era inaceptable la privatización del espacio público entre las torres. Bien, entramos en la tercera fase, esta es la última, y lógicamente entramos de lleno a lo que qué tiene que ver la arquitectura con la construcción de ciudad. Espero que en el hilo que venimos desarrollando vaya quedando claro. Si no me interrumpen, me preguntan o me corrigen o lo que sea. Y el énfasis me parece que es fundamental que lo pongamos en estas decisiones proyectuales. Puede aparecer ahí la palabra transiciones como podría aparecer otra, pero sí me parece fundamental entender que una ciudad más amigable, un espacio público, un espacio urbano orgánico, vital, tiene mucho que ver con establecer transiciones entre lo que nos toca proyectar y lo que hay en el entorno y no límites. Por eso ahí dice límites, ¿qué límites? Porque lamentablemente cuando encaramos una cuestión proyectual en los talleres, aparecen las líneas de edificación, cuando es entre medianeras, aparecen como medianeras construidas. O sea, hay un preconcepto que transforma una línea, ni siquiera una superficie, una línea en un límite. O a veces no es una medianera, sino que es la consolidación eh, por sí misma de los límites de un terreno con los volúmenes que voy a disponer en él. Entonces, ¿cuáles son esos? ¿Qué límites? Y lo otro es la cuestión de los llenos y vacíos, llenos más vacíos, no llenos contra vacíos. Y nuevamente lo traemos a Paulo con su tercera frase. La arquitectura no es un lujo, es una necesidad elemental. Debe servir para emancipar, no para segregar. Cada muro que levantamos debe preguntarse cómo incluye, no cómo excluye. Y como dije recién, voy a arriesgar en esta seguidilla dos cuestiones. En los talleres tomamos decisiones que es importante fijar, que es importante fijar los criterios. Cuando nosotros decimos, a ver, ¿por qué pusiste este edificio que está acá así con una B y esto rotado? Y alguno de ustedes contesta, y no, porque no me gustaba de otra forma, o porque me gusta así y demás. Ahí tenemos un punto flojo al cual esta línea de razonamiento apunta a solidificar por otro lado. Es decir, esto es el taller nuestro hace un año atrás o dos, y esta vitalidad que hay acá, que es muy parecida a la que vimos en el taller Arquisur y que ojalá lo sea al Arquisur que viene, se trata ni más ni menos que de decidir cuestiones en estos procesos en el taller. Y decidir es optar, decidir es elegir, pero no es elegir entre
me gusta o no me gusta, o porque me gusta o porque no me gusta. Es elegir por convicciones, pero cómo esas convicciones se traducen en pautas, en premisas, en determinaciones proyectuales. Siempre hay un hilo. Y vamos a ver dos proyectos del estudio en los cuales, y esto yo lo digo siempre, acá no hay una voluntad de modelizar nada, esto no es un modelo a seguir, esto es simplemente una forma de explicar desde la médula de un laburo que tiene muchos años, décadas ya, cómo nosotros entendemos la práctica en la ciudad, por eso ahí dice proceso en la ciudad, y cómo entendemos que puede ayudarlos a todos ustedes y a todas a fijar sus propios criterios. Eso es lo importante. Y eso es lo difícil también en un taller de proyecto arquitectónico. Entonces, este complejo que está ubicado en el puerto de la ciudad, que se llama Río Arriba, esta es una imagen que ya debe tener 7, 8, 9 años. Esto lleva mucho tiempo también, pero la cual la vocación de este lugar siempre fue esta, la apertura, una implantación obviamente sin límites, una implantación que toma la escuela, por qué no decirlo, de Reid en Río, de Salmona, de los Smithson, y que la traduce en algunos términos proyectuales en nuestra región, en nuestro lugar, al lado del río. De más está decir que 8 o 9 años atrás, cuando se hizo este proyecto, el paseo costero no existía. Esta es una foto casual tomada un domingo a la mañana tomando mate cualquiera y lo que me interesa mucho acá, insisto, es que no tomen estas palabras mías de ninguna manera como ningún modelo a seguir, sino simplemente como una corroboración de estas líneas de pensamiento y su concreción en un terreno en particular. Esta determinación proyectual de la izquierda no es ni más ni menos que generar un plano noble a 3 metros de altura, que además tiene una razón económica, porque es imposible acá, este complejo va a terminar teniendo 200 cocheras, hubiera sido imposible pensar en un subsuelo, entonces el desafío y además el beneficio en términos económicos para quien construye esto, es importante decirlo, estuvo en que se usa el suelo para poner autos, pero con un límite, y ese límite es esta pantalla de hormigón. Entonces, lo que se ahorró y los dolores de cabeza, porque no es solamente económico, en hacer un subsuelo, se cedió a la ciudad. Estamos hablando de casi 40% del suelo de implantación de este edificio integrado al que después sí fue el paseo público tal como lo conocemos hoy día. Y lo otro es el recorrido, es decir, una cosa que es muy sencilla porque se sube por una rampa muy larga, se aprovecha el paralelo del terreno al frente del río y se hace un recorrido que aprovecha esa longitud y llega a una plataforma. Esto que se ve acá es un piso metálico perforado, es como una reja que tapa a este sector de cocheras. Y esta es la forma de entrar y esta es la forma de acompañar esa entrada con un jardín que está integrado al resto. Este es otro render de aquella época. Este es el plano de implantación. Estas son cocheras. Este es el plano noble. Esto está arriba de las cocheras. Estas son las cocheras. Fíjense que la planta baja está prácticamente ocupada, como dije, en un altísimo porcentaje con autos, pero no se ven. Y este es el despegue del edificio a partir del plano noble y de cómo se articulan las oficinas. Los cortes, que son fundamentales, y el recorrido. Puertas abiertas. Lógicamente luego se incorporan algunos sistemas de seguridad, porque es un edificio de trabajo, dentro del edificio no sería admisible como el The Economist, por ejemplo, que de circulando cualquiera. Este es el espacio pulmón, que viene a continuación del espacio exterior, con algunos árboles que no tienen mucho tiempo, pero que prosperan. Y este es el espacio. Y esta es la implantación y esto es
reciente, aunque la segunda etapa, que es lo que se ve acá a la derecha, como unas losas, ya está tomando envión, y lo que está en el medio, como una especie de cajón, es un auditorio, que está puesto, obviamente, totalmente abierto al río, como una especie de eje hueco, ¿no? Ahí se ve la relación del espacio interior con el exterior, y nos vamos con esta imagen del espacio interior totalmente integrado a la naturaleza. Y pasamos al segundo ejemplo, que es el edificio de tribunales que vamos a visitar en cualquier momento. El otro día no salió bien la jugada. Estos edificios tienen una matriz parecida, a pesar de que no tienen nada que ver uno con otro. Acá el desafío era alojar 20.000 metros cuadrados en un terreno que se suponía que había que saturar, pero para nosotros era fundamental el espacio público, nuevamente. Era fundamental la arquitectura que devolviera algo a la ciudad, que se diera al ciudadano lugar, porque entendemos que aún la arquitectura más institucional, como puede ser esta, necesita ceder a la ciudad vitalidad, porque a su vez la ciudad se lo puede devolver, el uso se lo puede devolver. Esto, bueno, son dibujos viejos, pero un poco grafican lo que estoy diciendo. La intención original fue la de acotar al máximo la superficie construida, que es la naranja, liberando un espacio pulmón entre el edificio antiguo, que también hay un desafío en términos patrimoniales, de altura y demás, y desde los primeros dibujos surge la necesidad de destinar ese lugar a un pulmón importante. También debemos decirlo, estos edificios tienen mucho movimiento de gente, que es necesario no volcar a la ciudad, porque no hubiera habido forma. En el microcentro, el casco histórico, las calles son angostas. Pero además también importante la cuestión de que estos usos son cerrados, con lo cual es muy difícil establecer parámetros en los cuales el propio uso del edificio le dé vitalidad al lugar. Acá había que buscarla de otra manera. Estos son los dibujos con los cuales arrancamos a pensar esa vitalidad. Incluso muchas de estas plataformas que ustedes ven eran necesarias desde lo programático, desde lo técnico, es decir, eran como obstáculos que al principio se generaban para pensar una plaza y que después lo que hicieron fue terminar haciendo que esa plaza se pliegue. Incluso al edificio se va entrando por un sistema de rampas que ahí se ve, que lo hacen bastante más amigable. Bueno, este es el dibujo del plano noble nuevamente, es decir, también esos desniveles ayudan a que no haya una división tajante entre el plano noble a unos 2,60, 3 metros en este caso, y el 0,0 de la vereda. Incluso, bueno, se ven acá por el eje las rampas que bajan al subsuelo. Acá también hay muchísima cantidad de autos y en este caso no había más remedio que hacerlo en subsuelo. Estos son los niveles de oficina. Acá se ve en el de la derecha todo el dispositivo para ingresar al hall por la rampa, como acá. Los cortes, nuevamente, una herramienta del proyecto fundamental, y los render, y la realidad. Esto es del año pasado. Las rampas interiores que se complementan con las exteriores, y que también hacen un sistema bastante fluido y raro para un edificio de administración de justicia. Digo, no quiero decir entretenido porque es poco solemne, ¿no? Pero bueno, acá se ve a la izquierda el render y a la derecha como iban hace poco menos de un año, el espacio de la plaza central, visto acá desde uno de los desniveles. Ahí se ve la rampa, acá se ven los puentes que unen los dos edificios, que son estos, y acá se ve también, porque no se puede soslayar, por más que sea una calle secundaria, o sea, de algún modo 3 de febrero, como el edificio se posiciona contra el barrio, ¿no? Con esta losa muy bajita, con los bancos ahí plegados, y este edificio se piensa sin límites. Si el devenir de estos 20 años que van desde el 2005 que se hizo el proyecto hasta ahora, termina indicando que quienes están a cargo de esta obra en este momento le ponen límites, quizá tendríamos que rever algún grado de eficacia tal nuestro, tal como lo dije en proyectos anteriores,
pero eso es futurología. Por eso ahí dice 2005, 2000, no se sabe cuándo, pero bueno, esta es la realidad y estas son las historias en la ciudad. Vimos historias en el taller, vimos historias en la ciudad. No podía dejar de mostrar esta foto porque este es nuestro antiguo taller, nuestro taller anterior. No estamos todos ahí porque conseguimos que Pablo viniera un rato, una noche, pero sí estamos algunos. Y me voy a permitir mostrar esta otra, que son historias en la FADO, y realmente con un afecto y con una emoción particular, el vínculo que hicimos con Pablo en aquel entonces y que me recuerda, me trae muy al afecto el viaje que vamos a hacer ahora en agosto y que lamentablemente Pablo no nos va a recibir, pero varios de sus discípulos nos van a estar esperando. Y termino para hablar de política y de decisiones y confesar que la foto en la cual lo bueno está a la izquierda y lo malo a la derecha es por una convicción política en todo sentido. Y Paulo Méndez dijo, esta es la foto cuando él recibe en 2009 el honoris causa, construir es siempre un acto político, no hay neutralidad en el espacio. Nada más.